¡Corina! ¿Alguna vez estará satisfecha la curiosidad del ser humano? El afán por comprender y domar lo visible y lo invisible es el verdadero fin de la humanidad. Pero de esa misma lucha nacerán siempre más dudas. ¿Es el mal algo inherente al ser humano? ¿Cómo lidiaron nuestros antepasados con lo desconocido? ¿Existen otras realidades? De la curiosidad al terror, del terror al asombro, del asombro a la comprensión. Volveremos de este viaje de vida muy diferentes a como lo empezamos. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Bienvenidos a esta isla, un rincón en el que los buscadores de respuestas y exploradores de lo insólito nos reunimos y contamos historias, algunas luminosas y fascinantes, otras, sin embargo, empapadas por un mal atroz. Porque el ser humano, como sabemos, es siempre capaz de lo mejor y de lo peor. Y en este inquietante camino, como todas las semanas, ejercerán de guías nuestros tres emisarios. Fray Diego, un monje franciscano maravillado por las historias y leyendas de antes y después de la conquista. El Dr. Williams, un naturalista inglés y hombre de ciencia al que le apasiona estudiar qué hay detrás de cada suceso que llega a sus oídos. Y Petra Betancor, periodista implacable y analítica a la búsqueda constante de la verdad. Son personajes de ficción, pero a través de sus ojos y su voz entraremos en los mundos del misterio real. Empezamos ya con un misterio que, créanme, eriza la piel. Hace más de 100 años, por este paisaje seco de tierra yerma, caminaban las gentes de Lanzarote. Acostumbradas al trabajo duro, soñaban quizás con embarcarse hacia América y huir de un entorno sin futuro. Por aquí, al escaso abrigo de palmeras mudas, hay una casa. En ella no hubo sueños porque forma parte de una pesadilla, un terrible crimen sin castigo. En 1919, el horror y la injusticia desembocaron en la muerte de dos hermanas, una víctima de un cruel asesinato y la otra, su hermana, a merced de un sistema judicial corrupto que puso al límite su mente. ¿Qué pasó la noche del crimen? ¿Por qué los verdaderos culpables fueron liberados? Gracias a Petra Betancor, conoceremos la verdadera historia de las hermanas Cruz. Podría ser uno de tantos sucesos, un asesinato y unos culpables que nunca pagan por su crimen. Pero esta es una historia que merece ser contada una vez más, para no olvidarla, para que nadie vuelva a cometer jamás aquella despiadada injusticia. ...1919, principios del siglo XX. Lanzarote no tiene nada que ver con este Lanzarote de ahora. Solo hay un dato.
hasta 1965 no había agua corriente y luz eléctrica en la capital de la isla. La gente cuando quería sancochar batata se tocaban en la puerta de la vecina y decía: tú hoy vas a sancochar, no tires el agua para sancochar yo. Esa población era eminentemente rural. La migración fue lo que nos marcó en ese momento siempre. La pobreza en los campos era grande y en Arrecife pues terrible. El 9 de mayo de 1919, todo parecía normal en la humilde localidad de Teseguite. Era época de carencias y dificultades para muchos, pero nada hacía presagiar lo que se avecinaba. María Cruz Bello era una mujer, casi podríamos definirla ahora como emprendedora. O sea, ella tenía una lonja, una tiendita, tenía finca, era prestamista, préstamos a los vecinos, a gente así conocida, con un interés bajísimo. Ese pequeño pueblo en el corazón de Lanzarote se teñiría muy pronto de sangre, sin aviso, sin razón, sin sentido. Porque ese día, al caer la noche, alguien le vio tocar la puerta de la tienda porque ella sacó la cabeza por el postigo y desde luego alguien la agarró de los pelos y dejó correr un cuchillo que prácticamente la degolló. Un vecino pasa por ahí, mira y ve el postigo abierto y ve sangre. La ve a ella tumbada, muerta allí, ¿no? Un gran charco de sangre, entonces va corriendo a las autoridades. María tenía una puerta en un lateral por la que entraba la gente. El alcalde pedáneo, que conocía perfectamente a María, le muestra esta puerta de entrada a los guardias y solo por ese hecho lo detienen. Camina. Esto es como surrealismo Buñuel, porque dice, si este sabe que se puede entrar por detrás, puede ser uno de los culpables. Hay una ceguera enorme en el seguimiento y en el tratamiento de lo que ha ocurrido, una ceguera por parte de casi todo el mundo. el detenido no tardó en ser exculpado, porque se encontró otro chivo expiatorio más conveniente. Tanto que ni siquiera hizo falta aportar pruebas. Petra es la hermana, discutían. Y entonces, si la gente la veía discutir, la gente podía pensar que había entre ellos un enfrentamiento muy grande. Petra es mujer, es pobre y es la candidata ideal para ser la culpable porque nadie va a levantar la mano en favor de Petra. Cuando habían elecciones votaba en contra de los caciques, cuando tenía oportunidad pues los criticaba. Más que las conclusiones a las que llegó el propio juez, fueron las decisiones de estos caciques los que motivaron la detención y posterior vida que le dieron a Petra. Es llevada a Gran Canaria. La gente que llevaba a la cárcel, el director y demás, y eso, ya también habían ejercido torturas, producción de miedo, de terror para ella. No solo la golpean, la violan, la dejan allí pues sucia, con orines, luego vienen e intentan asustarla, haciendo voces, como si fuese la hermana que se le... Bueno, Petra al final nunca confiesa, evidentemente lo que sí pasa es que se vuelve loca. El 24 de agosto ella muere de inanición. O sea, alguien en una cárcel muere de inanición. Petra fue encontrada muerta y aunque finalmente un juez atendió la injusticia, la sentencia absolutoria llegó demasiado tarde. En Teguise, en una fiesta, hubo una discusión entre dos personas. Entonces uno de ellos sacó el cuchillo y hubo alguien que en alta voz le dijo: oye, te equivocas si crees que vas a hacer con este lo mismo que hiciste con María Cruz. En el baile había un guardia civil. El guardia civil no actuó en ese momento, sino que fue a la comandancia de la Guardia Civil y a su superior le dice: ¿qué ha pasado? Marcos Concepción
Luis el del Mojón y Tomás Valiente, hacían servicios al cacique del pueblo. Cuando llegaban las votaciones, si alguien se mostraba reacio, no quería votar lo que el cacique quería, Marcos o algún otro iba y le hacía una visita a ese campesino y al final el campesino votaba lo que el cacique había dicho. Para el cacique del pueblo era muy importante que estos señores siguieran trabajando para él. Frente al postigo lo que hay son 3 personas en triángulo, en que una a cada lado y otra enfrente, que le agarran por la cabeza, por los pelos, y le cortan desde la nuca hacia abajo. Mandan a detener a Marcos. Descubren a Tomás en Gran Canaria y Luis estaba en América. Y aquí, digamos, la importancia de los caciques de Lanzarote. Al cabo del tiempo, unos meses que están en la cárcel, reciben un indulto de Primo de Rivera. O sea, eso es... A ver, Primo de Rivera se va a ocupar de unos campesinos de Teseguite, en darles un indulto. Tomás murió y luego Marcos siguió viviendo y contando la historia además. O sea, él no se cortaba un pelo, o sea, era ruin como carne pescueza. Jamás hubo responsables penales del asesinato de María Cruz en Lanzarote, ni del martirio y muerte de su hermana Petra. ¿Qué intereses se escondieron detrás de todo aquel despropósito? El crimen de las hermanas Cruz fue un montaje realizado, no solo con la iniciativa de los propios caciques, sino con el apoyo de la justicia de entonces. Esta es la crónica de una siniestra certeza. A veces el mal queda impune. Uno de los aspectos más inquietantes de la naturaleza humana cristalizó en el crimen de Teseguite. Antonio Betancourt, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches. Tenemos a tres personajes que son los autores directos del crimen. ¿Quiénes eran ellos? Eran unos infelices. Yo diría infelices que si tenían la suerte, que la tenían, porque se hablaba de que eran la avanzadilla de algunos caciques. Si tenían la fortuna de que lo contrataran pues como jornaleros, cobrando una peseta, trabajando de sol a sol, pues mientras tenían dinero se dedicaban a la parranda y al vino, ¿no? De hecho, el crimen lo cometieron, cuando mataron a María, llevaban 3 días de parranda. La cuestión era que querían robar, pero tenían que eliminar a María. Me hubiera gustado conocer el sumario, pero el sumario lo hicieron desaparecer, sobre todo para saber cuáles eran los motivos que tenía el juez para detener a Petra como principal culpable de la muerte de María. O sea, se ha especulado sobre esto, es decir, tenemos una idea aproximada, podemos imaginar por qué es Petra la persona señalada. Pues porque, según parece, me parece que una hija de Flora Barreto, detenida también junto al alcalde pedáneo de Teseguite y con Petra, dijo que el día anterior Petra había discutido acaloradamente con María. Vale, una hermana discute con otra, vaya. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Claro. Entonces, cuando el juez la lleva hasta la casa de María y a través del ventanillo le hace mirar, y vio una foto de su hermana en un cuadro y se desmayó. Pues eso fue una prueba que el juez entendió que algo tenía que tal, la hizo pasar por el ventanillo, que por su complexión pasaba. Podía hacerlo. En el juzgado municipal de Teguise, instaló su despacho provisional y hizo llevar a Petra en 3 ocasiones. A la tercera vez, el día 10 de mayo, decide ingresarla en prisión de reserva. Petra fue literalmente torturada, ¿no? Los responsables de garantizar su seguridad, pues fueron los que la castigaron
pero palizas brutales permanentemente, y ya el remate tremendo, violaciones sexuales, hasta el punto que la dejaron preñada. Además de todas las herejías que cometieron con ella, se volvió loca. Enloqueció, claro. Enloqueció. Entonces el juez Emilio Gómez Miranda se jugaba su ascenso, es decir, él tenía previsto que pasara a ocupar la misma plaza de juez en Guía, en Gran Canaria. El juzgado de Guía se le consideraba un juzgado ascensor. El que quería hacer carrera tenía que pasar de alguna manera Y el juez de Guía, el que estaba en Guía, de alguna manera castigado, desplazado a la isla de Lanzarote. Este juez de Guía, José Miura, se había atrevido a iniciar un sumario contra varios caciques de Guía y Galdar por unas irregularidades importantes en unas elecciones. Con estas claves, Antonio, el misterio del sumario perdido tal vez tenga una respuesta, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, alguien que hace una carrera meteórica, porque Gómez Miranda llegó a ser presidente de la Audiencia. Pues yo no sé. Se me antoja que se hizo desaparecer el sumario, porque es que en ninguna parte. Antonio, tú que conoces tan en profundidad este caso y le has dedicado muchas horas a pensar, ¿qué crees que pasa en nuestra mente, en la naturaleza humana, para llegar a este punto, cometer el crimen, pero también para convivir y encubrirlo incluso? Hombre, vamos a ver, es tremendo, pero si nos paramos a pensar en la época, la vida de una mujer valía poco. La mujer, digamos, solo servía para parir y para trabajar. Es decir, no solo no tenía derecho a voto, sino que, vamos, ni siquiera podía tener una cuenta en el banco. O sea, era el marido. Entonces, eso te puede dar una muestra de lo ocurrido, ¿no? O sea, el abandono absoluto, el desprecio absoluto hacia la mujer, ¿no? Antonio Betancor, muchísimas gracias por visitar la Isla Misteriosa. Encantado de estar en este programa y poder dar a conocer parte de esta crónica de un hecho de hace 100 años. Nosotros proseguimos nuestra travesía, nos vamos en busca de otra apasionante historia en nuestra Isla Misteriosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy investigaremos este caso, pero antes entremos en el rincón de los expedientes y documentos. Aquí nos encontramos con un personaje irrepetible, un científico canario cuya historia, para muchos desconocida, deja apasionantes incógnitas. Abrimos los archivos de la isla. ¿Saben quién fue Nikola Tesla? Quizás uno de los científicos más brillantes y revolucionarios de nuestro tiempo. Pues bien, entre su correspondencia privada encontramos una interesante mención a un ingeniero español que por entonces afirmaba ser capaz de obtener energía inagotable, sin usar combustible, fuerza motriz ni reacciones químicas. Este ingeniero era el gran canario Clemente Figuera. Al encontrar esta noticia en la prensa de la época, podríamos pensar que el inventor de esta máquina, a todas luces una imposibilidad física, no es ni más ni menos que un farsante que pretende lucrarse con el sueño de la energía infinita.
una fuente inagotable capaz de abastecer y mover al mundo entero, ajena a los combustibles fósiles, a la energía hidráulica, eólica e incluso hoy a la nuclear. Este invento se convertiría, por derecho propio, en el más importante en la historia de la humanidad. Clemente Figuera, junto al también ingeniero alemán afincado en Las Palmas, Peter Blasberg, registró 5 patentes de su invento, todas relacionadas con este mecanismo que proporcionaba energía a partir de la nada. El último de ellos es el que proporciona más información, dado que tuvieron que construir un prototipo. La prensa de la época recogió el interesante debate entre partidarios y detractores del invento de Figuera, reseñando cómo, para construir el citado prototipo y mantener protegido el secreto, pidieron a varias empresas que fabricaran las piezas por separado, dispositivos que a continuación ensamblaron en una sola máquina y supuestamente probaron con éxito en 1902. Nuestro inventor fue enviado a otro destino profesional y la colaboración con su socio se interrumpió. Figuera falleció al poco tiempo sin que él ni nadie lograra poner en marcha tan fabulosa máquina. ¿Qué implicaciones, de ser posible físicamente, hubiera tenido esta innovación científica? Solo podemos suponer que el mundo que conocemos sería radicalmente diferente y el avance de la tecnología y de la sociedad sería infinitamente mayor. Pero esto no deja de ser una especulación sobre un hecho que, por el momento, continúa siendo un imposible. Dejamos los planos y los prototipos y continuamos nuestro viaje en busca de más misterio. La primera gran incógnita, el gran misterio, nuestros orígenes. Francisco García Talavera, bienvenido a la Isla Misteriosa. Bien hallado. Bueno, ¿sabemos de dónde procedían los primeros pobladores de nuestro archipiélago? Pues afortunadamente así es. Ya finalmente pues se sabe que vinieron del norte de África, tanto por todos los datos, la documentación que hay, tanto arqueológica como lingüística y antropológica. Esto ya es innegable. Pero sin duda hay muchos misterios, dudas por resolver, ¿verdad? Sí, el punto exacto es lo que está todavía en dudas. El norte de África es muy amplio, pero ya se va centrando un poco más la situación del origen, del punto de partida. Viajamos en el tiempo, viajamos al pasado, junto a Fray Diego, en busca de nuestros orígenes. Dicen las Escrituras: no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y en el caso de estas ínsulas, en el pasado ignoradas por la cristiandad, ¿de dónde provenían sus gentes? ¿Qué rutas ya olvidadas en la bruma del tiempo recorrieron para arribar a estas costas? Es dado por cierto que tanto fenicios, cartagineses y también la poderosa Roma conocieron estas islas siglos antes de nuestra era. Las fechas de carbono 14 más antiguas que tenemos para seres humanos son de en torno al siglo II o III después de Cristo. Podemos asumir que hay un periodo previo a la aparición de esta manifestación cultural en el que la población se está asentando al territorio. La primera colonización de las Islas Canarias se sitúa aproximadamente en el siglo I antes o después de Cristo. Y las evidencias más antiguas vienen de la isla de Lobo, donde algunos romanos llegaron y se asentaron durante un tiempo para explotar los recursos pesqueros de las islas. Las vagas referencias encontradas nos llevan a imaginar un viaje, no sabemos si venturoso o desdichado, desde allende el mar.
¿Serían las costas cercanas su punto de partida? Como estudioso de viejos manuscritos, he llegado a pensar que quizás algunos pueblos del norte de África se vieron obligados a buscar refugio lejos del árido desierto. Pero como tantas veces en la remota historia, sigue habiendo distintas teorías. No sabemos muy bien qué es lo que impulsa a estas poblaciones del norte de África para moverse a estas islas. Puede ser la expansión romana. Van buscando mejorar su condición, su estatus social, o que también incluso fueran colonizadas en parte pues en busca de nuevos territorios o nuevas aventuras que vivir. La misma razón por la que hoy en día estamos haciendo expediciones a la Luna o a Marte, es decir, buscando nuevos sitios para vivir. Lo que se ha visto es que la composición genética de los aborígenes de Canarias es similar a lo que se observa actualmente en el norte de África. Cuando llegan a las islas, pues se sitúan fundamentalmente cerca de la costa y se dedican también a la explotación de los recursos marinos, al mismo tiempo que iban implantando pues su agricultura y su ganadería. Por lo menos sabemos que trajeron plantas domésticas como el trigo, la cebada, las lentejas, las habas y la higuera. Estas plantas no crecían en Canarias con anterioridad al ser humano. Las semillas se conservan tan bien que se ha mantenido el ADN. Lo que hemos visto es que las semillas arqueológicas canarias son las más parecidas a las de Marruecos y por lo tanto probablemente las primeras semillas procedían de esa zona. Al parecer, no incluían entre sus primitivos conocimientos la forja del metal. ¿Pero lo conocieron sus antepasados? Las poblaciones que llegan a las Islas Canarias conocían la metalurgia. Como las islas carecen de minerales metalizables, pues tienen que utilizar piedras, basalto, fonolitas y también obsidiana para realizar sus instrumentos. Por los estudios genéticos sabemos que hay una segunda oleada de poblamiento. Debe ser en torno a los siglos XI y XIII de nuestra era, un par de siglos antes de la conquista de los castellanos del archipiélago. Otra cuestión que me intriga es si este pueblo conocía el arte de la navegación. Y si es así, ¿lo utilizaron? Los aborígenes canarios debieron llegar por sus propios medios, probablemente acabaran abandonando la navegación y que incluso ese aislamiento que nosotros vemos en los últimos siglos de ocupación de las islas sea en realidad una propia estrategia de adaptación y resiliencia, de supervivencia a la ocupación de las islas. A raíz de la pérdida de contacto entre islas y con el continente, cuando llegan los europeos en la Edad Media, pues se encuentran precisamente eso, ¿no? Diferentes islas con diferentes identidades culturales. Y hubo una imposición de un nuevo modelo cultural, el modelo europeo. Hubo un colapso total de la cultura prehispánica, de su lengua, de su religión. Sin embargo, curiosamente, el gofio que todos conocemos, pues ya aparece nombrado por esos primeros europeos como la comida principal de los canarios. El gofio es probablemente el patrimonio culinario más importante que nos han legado nuestros antepasados canarios. Será el tiempo, si nuestro Señor lo permite, el que cure la ignorancia que pervive sobre estos misterios. Será un largo camino, pero mientras medito, me enciende el corazón imaginar que lo lograremos, porque todo pueblo tiene el derecho y la obligación de conocer sus raíces. Con algunas claves ya en la mano parece que manejamos al menos el lugar de procedencia, pero Francisco, cuando ya se desarrolla el proceso de
de la conquista de todas las islas, lo que está fuera de toda duda es que habían olvidado navegar. Si en algún momento lo conservaron, pues lo perdieron también, ¿no? Sí, pues no lo olvidaron, porque Torriani, ya que era el ingeniero que todo el mundo conoce, ¿no?, del siglo XVI, decía que en Gran Canaria, los antiguos canarios, construían embarcaciones de drago, las cavaban, abolcaban el drago, la madera de drago es bastante ligera y flota, hacían unas velas con palma trenzada o con juncos también trenzados, y con ese tipo de embarcaciones se aventuraban a Tenerife y a Fuerteventura. Es decir, decía Torriani, a robar. O sea, a robar el granado. O sea, había algo de pillaje. Pillaje en esa época. No se perdió del todo esa memoria, por lo tanto, de la navegación. ¿Hubo contacto entre islas? Más allá de ocasionales episodios de pillaje, ¿pudo ser fluido? Sí, yo estoy seguro que sí, que había contacto entre, por lo menos entre las islas más próximas, entre Tenerife y La Gomera seguro que había, entre Lanzarote y Fuerteventura también. Después está esa otra parte de la tradición oral, incluso de alguna leyenda que habla de conexiones, ¿no? De conexiones entre Tenerife, una princesa de Tenerife que antes de casarse estaba embarazada y entonces fue un poco repudiada por los... Rechazada por su pueblo, y entonces un pescador le aconsejó que emigrara a La Gomera, y entonces dice que fue con una balsa de foles. Foles son pieles de cabras, sobre todo, de cabras y ovejas infladas con aire, entonces hacen una balsa y ella apoyada. Ellos conocían las corrientes. Hay unas épocas, en marzo y en septiembre así, que las corrientes, las llamaban las correntadas, en la época de Betancur Alfonso, que recoge esa leyenda, que las corrientes eran tan propicias que en cuestión de horas, en menos de un día, si se dejaba llevar por la corriente, llegaba de Tenerife a Fuerteventura. Las corrientes marinas ahí juegan un papel fundamental, lo mismo que jugaron en su momento para el primer poblamiento de esas poblaciones que estaban enfrente del sur de Marruecos y el Sáhara, ¿no? Francisco, sería extraordinario, pero yo creo que un imposible encontrar alguna embarcación de los antiguos guanches, de los antiguos canarios intacta, o por lo menos conservada, Sí, ¿verdad? Desafortunadamente la madera de drago se pudre muy fácilmente, ¿no? Al final pues ya la desecharon porque ya venían los castellanos y los normandos y los portugueses con sus embarcaciones y tal, y ya para que iban a usar las de drago. Pero hay un etnógrafo muy bueno en el sur de Tenerife, en Arico, construyó un drago de ciertas dimensiones, pero lo vació igual, y hizo, fiándose más o menos de la descripción de Torriani y eso, hizo su vela también con trenzado de hojas de palma y tal, y navegó con ese drago, o sea que no es imposible, ¿no? Se sabe ya también que los portugueses, cuando colonizaron Madeira y Porto Santo, en 1420, por ahí, 1419-20, hay un cronista, un historiador de Madeira, que dice que las embarcaciones más antiguas de Madeira fueron hechas en Porto Santo de drago, cavadas exactamente igual que las hacían los antiguos canarios, ¿no? Se sabe que los portugueses necesitaban mucha mano de obra para esos ingenios de azúcar que empezaron ellos a crear en Madeira. Entonces venían a capturar, a hacer racias esclavistas de guanches de las islas. Y llevaron el oficio de la las técnica islas que no estaban pobladas, conquistadas todavía, que eran las islas realengas, que era Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y sobre todo venían a hacer las racias a la isla que más cerca les quedaba de Madeira, que es La Palma. Para mí, en mi hipótesis, es que lo que le dijeron a los portugueses que se hacía de drago era precisamente los guanches que llevaron a Madeira y a Porto Santo. Francisco García Talavera, muchísimas gracias por haber visitado la isla misteriosa y arrojar luz sobre nuestro pasado. Pues para mí ha sido un placer. Gracias, José. Nosotros continuamos aquí en la isla misteriosa, explorando otros territorios.
¿Qué puede llevar a un hombre a finales del siglo XVII a coger una espada y embarcarse en aventuras colosales? Amaro Pargo fue un corsario peculiar, benefactor de los pobres y amigo íntimo de Sor María de Jesús, pero a la vez traficante de esclavos, contrabandista y terror en el mar para comerciantes extranjeros. El Dr. Williams nos acerca al mito y a la verdad de un canario de leyenda. Los agitados tiempos de guerra y de violencia siempre trajeron cambios para las gentes de estas islas. Hubo hambre y muerte, pero también oportunidades para hombres aguerridos, con el valor de desafiar al destino. Hombres que se embarcaron en busca de la gloria. La vida en el mar terminó por enviar a muchos al fondo del océano, bajo tormentas colosales o cañones enemigos. Pero se dice que Amaro Pargo esquivó 1000 veces a la muerte. Fue comerciante, prestamista, marino y también el más temido de los corsarios. Relevante para la historia de las actividades corsarias son guerras una detrás de otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, se requiere ya una muy significativa presencia en el ámbito marítimo, de luchas en el ámbito marítimo. Amaro Pargo, un canario que termina siendo corsario al servicio de la corona de España. Un hombre que hace comercio con América, comercio clandestino, comercio legal. Él, a través de su patente de corso, a través de esa autorización real, Amaro es, digamos, la antítesis, es el agua y el aceite respecto a los piratas del Caribe, porque precisamente Amaro, en esa actividad corsaria, evidentemente combatía toda actividad que fuera relacionada con la piratería, con corsarismo de otras naciones y demás. Devoto cristiano y feroz corsario, que a buen seguro dio muerte a muchos, Amaro fue un hombre de contrastes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amaro desde pequeño estuvo muy vinculado, por enseñanza familiar, a, en este caso, la Iglesia Católica. Y eso lo lleva presente siempre en cualquier orden de su vida, tanto en los negocios, como en su vida personal, como en sus relaciones de amistad. Siempre estaba presente esas convicciones férreas religiosas. Hay mucho que desconocemos todavía. Pero un hecho que marca su biografía es la amistad y la devoción que lo unió con Sor María de Jesús de León y Delgado, la siervita de la laguna. Es prácticamente podemos decir, como una especie de directora espiritual de él. Es amiga suya, pero es una amistad de tipo espiritual. Santa María, Madre de Dios. Al perder a Sor María en 1731, Amaro en parte muere. Muere una parte importante en él. Implacable en el mar y generoso y clemente con pobres y presos. En los distintos episodios de hambruna que hubo aquí en Tenerife y en general en Canarias, pero principalmente en Tenerife, él afrontó esos episodios pues fletando barcos de trigo para darle de comer a la gente necesitada. Toda su fortuna
contrariamente a lo que piensan mucho, que dejó la fortuna escondida, la liquida haciendo donaciones a los hospitales, a los conventos de clausura. En la era de los corsarios, más grande aún tuvo que ser él para ganarse el respeto de las leyendas del mar y convertirse en una de ellas. Hay algunas actuaciones, por tanto, en el ámbito marítimo que son actividades corsarias, que a veces rozan la piratería, sí. Tras convertirse en leyenda, Amaro disfrutó de un largo y provechoso retiro, algo imposible para muchos de sus compañeros de aventuras y de armas. Él estuvo residiendo de 1713 a 1724 en el Caribe. Durante esos 10 años, él intentó establecer una red comercial lo suficientemente importante y fuerte para que, cuando él pudiera regresar desde Tenerife, poder dirigir esa red comercial. Amaro fallece y lo más bello, lo más importante, como metáfora de lo que fue Amaro, fue que quien lo vela durante prácticamente 9 días es el pueblo lagunero. El tesoro de Amaro Pargo no es otro que el propio conocimiento de la historia. El haber sido una persona tan importante que logró amasar una fortuna increíble y que pudo reinvertirla en una época que no era eso lo común en la sociedad de su época. Ese es el verdadero legado de Amaro. El tesoro de Amaro Pargo existió, pero se encuentra diseminado en muchos familiares que en la actualidad no saben de quién heredaron esta fortuna. Lo imagino orgulloso, cansado pero feliz en sus últimos años de paz. Aunque me gusta pensar también que quizás, de vez en cuando desde su atalaya en el Rosario, echaba la vista atrás y recordaba los días en los que fue el hombre más temido a ambos lados del mar. El océano como un territorio del misterio y Amaro Pargo como protagonista. Manuel de Paz, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches, gracias por la invitación. Increíble este personaje. Tenemos un comerciante que es muy visionario, pero también tenemos a un corsario que es temido, es decir, un hombre al que no le tiembla la mano en un momento determinado, ¿no? Están documentadas en concreto al menos dos actuaciones suyas en ese ámbito. Una en América, fue de los que capturó un barco y tomó gran parte de toda la tripulación porque era holandés, el Duveland, era un barco además que hacía con frecuencia actividades de contrabando normal, Curazao y toda esta zona del Caribe, y digamos que eso es un hecho en América con un barco interesantísimo que construyó él, la potencia del Santo Cristo de San Román, en las atarazanas de Campeche, y luego viniendo de América por lo que es la zona sur de la península ibérica, más sur de Portugal y península ibérica, capturó un barco inglés y lo trajo a Canarias, y ese fue una declaración de él en el que como capitán corsario he tomado una determinada presa y quiero recibir pues lo que le correspondía, ¿no? Hemos de suponer, Manuel, que tenemos estos dos casos documentados, pero que él ejercería el corso con bastante más frecuencia y tendría más víctimas. Él, el hermano, probablemente el sobrino, Amaro José González de Mesa también, todos tenían patente de corso. Todos. Eso es como tener la credencial para poder asaltar barcos. Sin eso eres un pirata. Bien. O sea, o la tienes o no hay otra opción. Nos centramos sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII. Se dan una serie de conflictos concatenados donde era imprescindible realizar una actividad corsaria. Entonces hay pues varios corsarios que son nativos, son de aquí, son de las islas. Quiero decir, en resumen, que hay actuaciones desconocidas
de estos personajes que son, evidentemente, yo creo que en un plano militar, heroicas, ¿no? Él tenía una profunda religiosidad, y vemos al hombre pragmático, comerciante, y que no dudaría en usar la espada, y al mismo tiempo al religioso, profundas convicciones, con una orientadora como es Sor María de Jesús, una monja. Y los propios dominicos. Él tiene patente de fraile. O sea, igual que tiene patente de corso, tiene patente de fraile. Monje guerrero. Es algo parecido. A ellos se lo otorgan, y de hecho cuando muere el propio Anchieta lo dice, le cantan unos cánticos que son específicos para alguien de la religión. De alguna manera está vinculado a la propia digamos, orden dominica. ¿Y era una fe real o era una fe interesada? Yo creo que era muy barroco en eso. Yo creo que era muy barroco en eso. Era una persona con una fe muy de sentimiento, muy de tal. Se obsesiona en el sentido que es como su segunda madre, ¿no? La siervita es como ¿no? Es como su segunda madre. Él pierde a sus padres estando ausente, ¿no? Y luego tiene a 3 hermanas allí en el convento de las Catalinas. En parte incluso de esas, bueno, las conocen perfectamente a la siervita, en fin. Conviven con ella, claro. Conviven con ella. De alguna manera, por tanto, el sentimiento místico, el sentimiento religioso de esta familia es muy potente, ¿no? Sin duda. Bueno, la tumba de Amaro Pargo, que se conserva, que es casi un reclamo, yo diría que incluso turístico, en la iglesia de Santo Domingo. ¿Estuvo realmente enterrado allí? ¿Estuvieron sus familiares? Sí, claro. Gran parte de su familia, no solo a partir de él, sino que de alguna manera lo normal es que traiga los huesos de sus padres que habían muerto antes, los están allí, se depositaron allí. Y luego de otros, su hermana, Ana, también, el mismo templo. Bueno, de hecho hay más... ¿Y la historia del esclavo? Esa es otra línea de debate, que de alguna manera, pues un poco el tema de discutir que pudieran... Esclavos tenía todo el mundo. Todo el mundo tenía esclavos. Pero cuidado, esta es en esta época, es una esclavitud doméstica. Es un tema que hay que verlo con sensatez y en coordenadas de la época, y su actitud y la de su familia no es de ser grandes propietarios de esclavos ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, hay una cantidad de misterio, mucha leyenda y mucha constatación también histórica. Todavía hay mucha gente que espera encontrar el tesoro de Amaro Pargo pues en el municipio de Rosario, ¿no? Están allí en Machado derribando. Bueno, han estado, desgraciadamente, lo que es una casa en Canarias, antiquísima, muy interesante. Esa casa él la compró en su totalidad, porque ya había comprado una parte, pero en su totalidad la compró 3 años antes de morir. Eso tenemos la escritura. Otra cosa es que escondiese un tesoro ahí, ¿verdad? Lo más lógico es que no lo hiciera, porque tuvo que gastarse todo el dinero con el tema de los vínculos y con el tema de los mayorazgos. Vamos, ese sistema que obligaba a tener propiedades para que la persona que las usufructuase pudiera vivir de ellas. Si está todo disperso, no te alcanza. Él tiene que crear vínculos o mayorazgos para su sobrino. Tiene 2 hijos que sepamos, seguro, no reconocidos, pero son hijos de él. Pero vamos, los herederos son sus sobrinos. Y entonces él tiene que generar un patrimonio que le permita cubrir eso. Y ahí a la generación de ese patrimonio es a donde irían esas riquezas, no un cofre. Gran parte incluso de las joyas las hereda parte de la familia también, eso está inventariado. Viña, trigo. Él también era un comerciante potente, ¿no? Y en ese sentido era muy inteligente para los negocios. Él se hizo rico en América, como ya he comentado en alguna ocasión, porque de alguna manera iba a México, a Veracruz, cogía plata, que es barata, llevaba a Venezuela, donde la plata por supuesto es cara, pero el cacao era barato, cargaba de cacao, y se iba otra vez a México. Un negocio redondo. Manuel de Paz, muchísimas gracias por arrojar luz sobre la figura de alguien que durante muchísimo tiempo estuvo entre tinieblas. Gracias por tu participación en la Isla Misteriosa. Muchas gracias, José Gregorio, muy amable. El lado oscuro del ser humano, la niebla en la que se pierden nuestros orígenes, la desesperada llamada a fuerzas superiores. Día a día le robamos espacio a lo desconocido, pero lo desconocido parece ampliarse cada vez más. Y esto, lejos de asustarnos, debería hacernos entender lo fabuloso que es el mundo que nos ha tocado habitar. Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de milenios, es que toda luminaria y todo fuego tienen su origen en una pequeña llama.
una llama con la que intentamos iluminar la verdad, aunque a veces nos revele entre las sombras el lado más oscuro del ser humano. El misterio siempre seguirá ahí y avanzaremos aún sin conocer el destino, porque necesitamos de la oscuridad para poder crear la luz, de lo ignoto para buscar la verdad. Buenas noches, les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.